Bienvenido Vicente, mi gran amigo Vicente Peña nos está acompañando hoy. Vamos a conversar un poco sobre la actuación. Vicente es un gran actor venezolano de muchos años de experiencia. ¿Cuántos años de experiencia dirías tú que tienes, Vicente? Ya cumplo ¿qué? El viernes, este viernes cumplo años. Pero yo empecé en el teatro universitario cuando tenía 18 años. Imagínate. Ya pisé los 40. Necesito saber ya pisé los 40, así que saquen cuenta, pues, o sea. Y bueno, Vicente, como saben, tiene una larga experiencia, tanto en cine, en televisión y en teatro, y pues estoy muy agradecido, Vicente, que hayas aceptado venir a conversar conmigo sobre la actuación, sobre nuestro oficio, sobre nuestra profesión. ¿Cómo te iniciaste en la actuación? Bueno, yo me inicié en el teatro universitario de la Universidad Central de Venezuela, cuando tenía 18 años de edad, porque, pues yo venía de Tinaquillo. Yo soy de un pueblito de Cojedes, de los llanos venezolanos, que se llama Tinaquillo, y yo comencé a estudiar ciencias políticas en la UCB. Entonces estaba haciendo esa cosa como que llaman preparatorio, ¿no? Todavía no habías empezado la carrera. Ajá, estaba como... Y recuerdo que en ese momento se estaba presentando en el aula magna la obra El coronel no tiene quien le escriba, del grupo Rajatabla. Y yo en mi vida había visto una obra de teatro, digamos, así de esa envergadura. O sea, siempre había visto actos culturales de pueblo, de Tinaquillo. Y entonces entré a esa obra y para mí fue así como que entré en otro mundo. O sea, era como que... O sea, me llamaba mucho la atención eso que vi. De hecho, la recuerdo perfectamente, la obra, la puesta en escena. Y por casualidad, ese mismo día, bajo a los sótanos del aula magna, porque iba al baño y me encuentro a una compañera de clases que me dice... Es que estoy haciendo las audiciones para el grupo de teatro de acá de la UCB. Y yo, sí, tal, ¿qué es eso? Ven, entra. Y comencé, eran 5 días de audición. Al final, pues nada, era un monólogo. La prueba final era un monólogo de Segismundo. Y pues quedé. El de La vida de sueño. La vida de sueño. Pero cuando tú viste esa obra de teatro, ¿te impresionó más el hecho teatral o realmente el oficio del actor? Yo creo que todo. A todo porque sí, era como... Porque además la puesta en escena de esa obra, había agua, los gallos peleaban, los actores se bañaban, era como... Entonces yo decía... Me intrigaba mucho como todo ese proceso, y entonces en mi mente era como... ¿Qué se sentirá estar ahí en ese mundo? Era como cuando un niñito que lo llevan al circo y dices como... Imaginarte dentro de eso que está pasando. O sea que tú hiciste el casting para este grupo teatral sin saber nada de actuación. Nada, absolutamente nada. ¿Y qué fue? ¿Instinto? O sea, ¿recuerdas cómo le entraste al guión? No, eran varias pruebas. Era un día que sí de expresión corporal, otro día de voz y dicción, y la última prueba que era ese monólogo de Segismundo. Y entonces lo que hice fue, claro, aprendérmelo como de memoria, y yo me imagino que lo hice muy mal. Y pero quedé. Quedaste, no lo debes haber hecho tan mal. Y quedé. Y de hecho, lo que recuerdo ahí del teatro universitario es que cuando, claro, comienzas como a hacer los talleres, todo eso, y en ese momento Gustavo, que era el director, ellos estaban buscando un actor, Gustavo Meléndez, le dicen Yamandú. Resulta que estaban buscando un actor para el elenco estable profesional del TU. Que se supone que, claro, para ese momento, para pertenecer al elenco estable del TU, tenías que pasar como unos 4 o 5 años. Y ellos tenían como un mes haciendo casting y nada. Y yo llegué, que imagínate, tenía 18 años, y le dije al director, yo quiero ser ese personaje que están buscando. Y él, obviamente el director, así como, jajaja, niño, vete aquí. Entonces yo le dije, me lo aprendo para mañana mismo. Y entonces como que se quedó así como que, bueno, vamos a ver. ¿En serio la cosa? Al día siguiente me hizo el casting
Y recuerdo que me dijo, antes de comenzar el casting, me dijo, vamos a ver si como se para camina. Y nunca se me olvidó esa frase. Vamos a ver si como... Y ahí comencé y me fui de gira. Y claro, ahí empezó tu estudio de la Mi actuación. estudio como tal. Con ese grupo fue que aprendiste a actuar, ¿no? Con otros directores. ¿Qué dirías tú que es lo que tiene la actuación que te hace no dejar de hacerlo? O sea, ¿qué es lo que te apasiona de actuar? Yo si es creo... que te apasiona. No, claro. Sí. Yo creo que, bueno, muy pocas personas en la vida hacen lo que verdaderamente le apasiona. Y yo creo que, a pesar de lo difícil o de lo cuesta arriba que muchas veces suele ser esta carrera, o de ingrata, digamos, también tiene unas cosas muy hermosas. Y yo creo que me apasiona por el hecho de... Yo creo que la actuación llena una serie de vacíos míos personales. Y a través de eso logro como que llenarlo, digo yo. Y puedes decir más o menos esos vacíos en qué consisten. Son, bueno, quizás a través de los personajes haces cosas que no harías en tu vida. que en la vida real a lo mejor no lo haría. Yo creo que el tema de la actuación también tiene que ver con esa cosa de regalar. Para mí la actuación es como regalar. Es a través de mí darte un regalo. Ya sea a través de la risa o del llanto o del drama. Pero yo en mi mente siempre cuando hago teatro, o antes de salir a escena, yo lo que digo, este es mi regalo para ustedes. Ya. Entonces yo siento que es eso. O sea, yo siento que pues es una manera de regalar emociones a la gente, al público, ya sea a través del cine o del teatro o de la televisión. Es una manera de dar un regalo, de alegría, de llanto, de lo que sea. Háblame un poquito de tu técnica, de tu método como actor. O sea, en general, todavía no vamos a hablar específicamente del medio, pero en general como actor, ¿cómo te preparas? O sea, ¿cuál es tu proceso de preparación, si es que lo tienes? Porque hay actores que trabajan al momento, ¿no? Sí. ¿Tú te consideras que eres un actor que te preparas mucho para un personaje o que más bien fluyes con lo que está pasando en el momento? Pues dependiendo, yo creo que, bueno, si de algo sirve lo académico para mí, o si de algo me ha servido lo académico, es de crear tu propio método, ver lo que a ti te funciona o lo que no te funciona. Es decir, a lo mejor un actor, no sé, stanislavskiano, entonces le funciona eso de la memoria emotiva o qué sé yo, o no sé, una corriente grotowskiana, qué sé yo. Pero al final yo creo que hay cosas que te funcionan para algo y otras cosas que no. Digamos, en teatros, inclusive en el teatro, yo siento que hay unas obras que te ameritan un trabajo físico mayor que otras. Igualmente tiene que ser en el cine, porque en el cine, pues, el cine tú estás trabajando para eso, para solamente un lente que te está viendo, que es como decir un ojo de una persona. Entonces, claro, ya todo eso cambia. Pero entonces tú sí piensas que dependiendo del medio en el que te encuentras varía tu método. Sí. Cuéntame en algún momento de un personaje en que tuviste ese acercamiento íntimo. ¿Cómo lo haces? O sea, desde el punto de vista actoral, ¿cómo lo haces? ¿Cómo te acercas a eso de manera que se siente íntimo? Pues yo creo, por ejemplo, en la película esta del Amparo, de donde yo me agarro. No voy a... Era una película como muy, muy rural, muy de pueblo. Entonces, ¿qué hacía yo? Me iba todo el día con los campesinos del pueblo, del Yagual. Y me iba a pescar y me iba a cocinar. Todo eso porque era el tema auditivo. El tema de qué absorbo yo de aquí, qué palabras recojo, cuáles son los... ¿Sí me entiendes? Entonces, claro, cuando tú puedes ver una cosa escrita, claro, y está muy bien escrita,
Pero si empiezas a enriquecerlo con esa cosa que de verdad estás viviendo, para mí eso es un método. Okay. A de repente, no sé, encerrarme a estudiar esa cosa intelectual y el personaje. No, para mí, ojo, una cosa muy personal. Claro, yo creo claro. que mientras más vivía yo esa experiencia ahí, de estar escuchando, de estar viendo cómo se limpiaba el pescado, cómo, ¿me entiendes? Toda esa cosa del llevar sol, cómo ellos hablan, las R, las L, ¿me entiendes? Entonces todo eso era auditivo. Me fui a vivir a casa de una familia, preferí mudarme a casa de una familia del pueblo que a estar con los actores. Y en ese caso, cuando llegas al set, ya tú has hecho toda esa preparación. En el caso de la película del Amparo, ¿cómo es que se llamaba el personaje? Mendieta. Mendieta. Entonces tú llegabas al set con toda esa experiencia que has vivido, te encontrabas con el guión y a partir de ahí, ¿cómo haces para incluir eso dentro de... ¿Eso sucedía solo? No, ¿O tú porque sientes también... que tú tuviste que hacer no. un trabajo al guión para...? No, porque también depende del director. Y en este caso, Robert Calzadilla, que fue el director, él más bien le gustaba eso, como la improvisación, vamos a medio pasar la escena y después la dejamos correr. Okay. Como ustedes quieran o lo que ustedes propongan, todo eso. Entonces también tiene que ver lo que la parte de la dirección. Claro. ¿Sientes que en el caso del Amparo, lo que terminó estando en escena, grabado, dista mucho del guión, de lo que leíste la primera vez? Sí, Okay. sí. O sea, que ese método es bastante invasivo dentro del contenido. Claro, por eso mismo, porque Pues por el fue un tipo trabajo, fue un trabajo que fue de dirección y de actores, donde el director también de hecho no teníamos como un guión como tal. Okay. Robert llegaba y leíamos la escena en el momento. Okay. Y de acuerdo a eso, sin memorizar nada, lo que se había recogido cada quien pensando en su personaje, ahí fluía. Okay. ¿Sí me entiendes? Pero entonces eso depende del proyecto, porque entonces eso es ahí. Pero si tú estás haciendo una comedia, abordas por otro lado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo abordas? Por ejemplo, el personaje Papita Manito. Porque bueno, tú... He hecho mucha vaina, pues no sé. O sea, pero es otro... Otra manera, otro método. Sí, es otro... Cuando tú sintonía. recibes un guión, ya tú tienes al personaje, vas a interpretar a ese personaje. Cuando recibes el guión, ¿qué es lo primero que tú haces como actor? Leerlo e imaginarlo. ¿Te visualizas? Visualizo. Okay. Como que, ¿cómo sería? ¿Cómo caminaría este señor? ¿Cómo hablaría? Este es así. ¿Sientes que la improvisación pudiera decirse que es un método que tú utilizas mucho? Sí, a mí me gusta mucho la improvisación, Inclusive pero en drama. en drama igual. Claro, también hay proyectos que como que no puedes improvisar mucho porque no te da... Es decir, por ejemplo, en Magdalena, que ya es como una serie que es como religiosa, es otro registro. Okay. Entonces ahí más bien, pues la improvisación, digamos que no viene por otro lado, no de texto, sino de, bueno, qué voz tendrá este personaje, cuál es el arco, de repente, cuando él está aquí, pero después cuando se une a Jesús, desde dónde puede abordar la humildad, cómo sería, qué pasaría con la altivez de antes a la de ahora, cuando se une a esa cosa religiosa, el amor, a lo mejor los hombros bajan, a lo mejor la voz es mucho más aguda. Okay. Esa cosa como que... Lo ves como más formal, sí, más a la forma del personaje, más sí, que al claro. mundo interior. Sí, bueno, como una mezcla, ¿no? ¿A Sí, ti te sí. modifica mucho tu método como actor el director? O sea, dependiendo del director con el que tú estás, tu método cambia. Sí, yo creo que sí, de todos los actores. O sea,
Yo creo que también es la facilidad que tengas de adaptarte también con un director. Porque también tú puedes comenzar como a asumir una idea de un personaje y llegas al set y el director te dice, hey, no, por aquí no es. Entonces también por eso no es bueno como llevar todo un guión mental Estar tan preparado. y estar tan preparado, porque de eso depende. Si el director llega y te cambia todo en el momento y te dice, mira, no, y ya tú le metiste una voz y ya tú le metiste una memoria, entonces también hay que tener como cuidado con eso. ¿Cuál es la realidad de la actuación como oficio? Como oficio que debería, ¿sabes?, ser el sustento material de la persona. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, yo, gracias a Dios, me considero que soy un actor afortunado porque, pues, no me puedo quejar, siempre tengo trabajo, aunque ahorita estoy un poco desempleado, gracias. Pero sí, el tema laboral a veces es difícil, porque tienes temporadas como de mucho trabajo, pero tienes temporadas que no. Cuando me ves por ahí haciendo muchos ejercicios que no, como en este momento. Entonces nada, Sí, cuando uno está desempleado está en su mejor forma física. Cuando tiene mucho trabajo, Empieza la barriga. que cuando importa. Exacto, pero... que es cuando debería estar. Exacto. Cuando Es como la esencia de esta profesión, la inestabilidad. Pues sí, yo creo ¿Cómo que lidias tú con eso? buscando también como otras cosas, otras actividades. Ahorita, el año pasado, dirigí un microteatro acá en Bogotá. Un buen consejo para los actores sería eso, como que tener siempre actividades Actividades extracátedras. extracátedras. Aprovecho estoy estudiando inglés, entonces me fui a Malta a hacer un curso de inglés y entonces ahora hablo inglés e italiano. Claro, claro. Entonces, pero sí, hay que buscar, porque también el tema, los actores somos un poco loquitos, ¿no? Entonces hay que también buscar la manera de drenar. ¿Tú sientes que los actores tienen una condición psicológica distinta a los que no son actores? Absolutely. ¿Por qué? Porque creo que desarrollamos hay un instrumento, hay un músculo que es, obviamente que está desarrollado a través de los años, que es distinto al común. Un instrumento que hace que toca, que hace ese instrumento. Bueno, el instrumento de la sensibilidad, Okay. de estar como, a pesar de todo, los actores siempre tenemos como esa cosa hippie de que no nos importa sino la esencia y el trabajo, pero hay también que pagar la cuenta, hay que pagar la luz, y entonces hay como una cosa ahí híbrida que hay que saberla manejar también, ¿no? Okay. Cuando estás haciendo series, trabajos que se extienden meses, ¿cómo lidiar con lo repetitivo? Quizás que se pueda sentir en un momento, por lo menos las telenovelas tienen esa característica de la reiteración. A veces los personajes quedan en un stand-by. ¿Eso a ti te afecta mucho o realmente es algo que no te quita el sueño? O que lidias con eso normal, pues, o siempre estás consiguiéndole al personaje algo que hacer. O sea, siempre buscas la manera de que aún estando sentado en el background. No, igual llega un momento que también, como todo, o sea, llega un momento que te aburre, si es un proyecto largo, pero también dependiendo, porque si por ejemplo estás constantemente 14 escenas, 12 escenas, no tienes tiempo de aburrirte. Pero, digamos, eso es como todo. Yo me imagino que el odontólogo llegará un momento que ya a las 5 de la tarde, cuando ha visto 25 muelas, ya está, ay, Dios mío, está mal. Sí, O sea, que si pasa... Claro, si te pasa sí, eso, claro. también. Yo creo que es a todo el mundo, o sea, es de humano. ¿Qué piensas del casting, de los castings? Los castings, pues nada, yo creo que es la peor parte de los actores, pero que tenemos que también aprender inclusive a tomarle cariño al casting. El casting es una cosa que va a todo, es de suerte, es de tipología, es del momento. No sé. ¿Cómo te preparas tú para un casting? Mira,
que eso es súper difícil. Hay momentos que de repente tú mentalmente te preparas para un casting y cuando llegas al casting resulta que te cambian absolutamente todo. Crees que el casting es aquí sentado y resulta que el director se le ocurre hacer el casting en movimiento y lanzándote y entonces eso es lo difícil del casting también, estar como esa cosa como la imagen de la plastilina, de que puedas estar atento a que te pueden moldear ahí y todo eso. ¿Cómo lidias tú con los nervios? ¿Te pones nervioso cuando estás en casting? Sí, claro. Sí. Como el primer día. ¿Y cómo enfrentas tú los nervios de un casting? Si voy a un casting me gusta tener como la letra muy bien aprendida para sentirme seguro. Si la seguridad te ayuda a lidiar con los nervios. La seguridad del texto para mí es importante en un casting, por ejemplo. Okay. De tener bien claro la situación, y eso por lo menos me ayuda. No garantiza nada porque he tenido cuentos de cuentos. O sea, mi casting del comandante para mí fue el peor casting que he hecho en mi vida y quedé. Okay. Y hay otros castings que digo, ¿qué? O sea, por favor. Yo, mañana me están llamando, porque qué casting me tiré. O sea, no me llaman ni para el extra 5. El actor, en términos de la sociedad, ¿tú sientes que es una profesión importante realmente? ¿Cómo ves la actuación como profesión dentro de una sociedad? Es un elemento porque a veces la gente dice, bueno, un abogado, un médico, son como profesiones muy importantes para el funcionamiento de una sociedad. ¿El actor entraría dentro de un grupo que es importante para la sociedad? La respuesta puede ser no, pero ¿qué piensas tú? Yo, de entertainment, de entretenimiento. No, yo digo que sí. Yo digo que sí es importante. ¿En qué sentido? Porque primero que, digamos, no el actor como tal, pero digo, la cultura en general o la actuación o el teatro es una manera también que se puede convertir en una manera de protestar, de decir cosas a través de un escenario, a través de una película, a través de una obra de teatro. Exacto. ¿Sientes que un actor lo puede hacer interpretando un personaje? Sí, claro, claro, absolutamente. Y un director más. O sea, cuando tú ves esos guiones que están diciendo cosas, igualmente el teatro. Y de hecho, o sea, tú puedes ver hoy en día Macbeth o Hamlet, que son obras, imagínate, que vienen de... ¿Por qué? Porque tienen un lenguaje que trasciende más allá, que llega un mensaje, que dice cosas. Yo creo que la actuación, no viéndola desde el individualismo, yo actor, sino, digamos, cuando englobo todo. O sea, yo siento que está diciendo cosas. Y que es importante, desde llevar cultura, desde decir cosas, desde protestar al mero entretenimiento como tal, o hacer reír. Y depende también del proyecto, ¿no? ¿Tú sientes que, por ejemplo, con El Comandante, como actor, pudiste hacer una protesta? ¿Pudiste...? Totalmente. ¿Cómo? ¿A través del personaje? Del personaje, sí. ¿Por qué? Porque para mí ese personaje se convirtió en la posibilidad de decir cosas que Vicente no diría, de drenar también cosas y frustraciones políticamente hablando, o frustraciones de país, de nación, de representar a un pueblo a través de mi palabra. Por supuesto que sí. Inclusive si vamos a la comedia también, porque puede ser que de repente pues tú veas Papita y la gente te comenta y se te acerque y te diga, ay, me hiciste reír, cuando estoy deprimido veo la película y se me cambia la energía. Pues también por ahí es una válvula de escape también para una sociedad. Por ejemplo, en el país, en Venezuela ahorita, la situación que está viviendo el país, en qué se convierte también el arte, en una herramienta y en una válvula de escape. Porque vemos muchas colegas y directores de teatro que a través
de ese instrumento teatral están haciendo una propuesta muy seria al país y al gobierno y a la dictadura, ¿sabes? Okay. Igualmente a través del cine, a través de la comedia, de lo que sea. Y yo siento que sí, por supuesto, si vemos la actuación que forma parte de eso, es una herramienta que por supuesto es parte de la sociedad y parte importante de la sociedad, tan importante como lo es un odontólogo o un médico, porque también salva. El teatro salva, el cine salva, el arte salva. Amén, amén. Amén. Gracias, Vincent, por habernos acompañado hoy, señores. Fue Vicente Peña, aquí conversando entre actores. Con café.